Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Crónica HD. Hoy vamos a hacer esta segunda parte de devociones populares argentinas desde la Biblioteca Nacional aquí en la ciudad de Buenos Aires. Devociones populares de norte a sur, desde Ushuaia a La Quiaca. Bienvenidos. El Gauchito Gil, San La Muerte, la difunta Correa, bienvenidos a este viaje por todo el país para recorrer nuestras devociones populares. Bueno, en la Biblioteca Nacional venimos en los últimos tiempos haciendo exposiciones que tienen que ver con la cultura popular, con la cultura de masas de nuestro país. El año pasado hicimos una muestra sobre literatura gauchesca y este año decidimos iniciar con esta muestra sobre los santos populares, tratando de entender la cuestión de la religiosidad popular como algo que tiene que ver profundamente con la cultura nacional. Entonces la muestra un poco va del libro de la religiosidad popular a las imágenes de la santería popular como una argamasa común que forma parte de la identidad nacional. Sí, Ceferino es uno de los santos populares que está presente en la muestra. Es un santo patagónico. En realidad es una historia trágica de nuestro país. Es el nieto, digamos, de uno de los grandes caciques araucanos, que fue Juan Galfucurá, de origen mapuche tehuelche, e hijo de Manuel Namuncurá, uno de los últimos caciques de las Pampas que peleó contra la civilización blanca por su territorio. Él es descendiente de esta línea, de los Curá, los Fiedra, y bueno, fue enviado a la ciudad a estudiar, estudió con los salesianos y se hizo profundamente católico y murió de una enfermedad pulmonar muy joven, trágicamente, a los 18 años. Y bueno, digamos que la Iglesia Católica tuvo que ver también con su proceso de santificación y nosotros tratamos de enfocarlo desde la mirada de lo que implica tener un santo indígena, ¿no?, que nos permita reflexionar y pensar sobre lo que fue la conquista del desierto, la mal llamada conquista del desierto, y también desde cómo miles de fieles lo adoran y le piden desde aquel momento esta parte, cuando ya fue beatificado, ¿no?, por la propia Iglesia. Sí, por supuesto. Digamos que la santidad popular siempre pasa por un proceso donde hay quizás una muerte trágica y a partir de ese momento una empatía con el pueblo y de promeseros que piden por salud, por trabajo, por vivienda, por diferentes cuestiones, y a Ceferino también se le pide, obviamente. Sí, la difunta Correa es de la provincia de San Juan, de la zona de Cuyo. Es una de las santas populares más conocidas, más populares justamente, que tiene una historia también trágica, como todo santo popular. Se dice, hay muchas versiones también. Lo que tienen los santos populares es que siempre hay muchas versiones en torno a un mismo tema. Y en este caso, una de las versiones más consolidadas dice que Deolinda era mujer de un hombre del ejército federal. Algunos dicen que voluntariamente, otros dicen que llevado a la fuerza, que tuvo que ir a pelear las guerras de Facundo Quiroga. Ella se queda sola con su nene, con su bebé recién nacido, y en un momento, como se ve en una crisis económica, tiene que salir a buscar a su marido y atraviesa el desierto. Y cuando atraviesa el desierto, lamentablemente fallece. Justo unos gauchos pasan por la zona y la ven que ya está muerta, pero con el bebé amamantándose todavía. Es decir, que ella ya muerta está dando su leche al bebé, digamos, ¿no?, amamantándolo. Y ahí ya aparece el primer milagro de la difunta. Asimismo, unos arrieros colocaron una cruz, como señalizando el lugar de la muerte de la difunta, y también le pidieron por un rebaño que habían perdido de pastoreo. Y al pedirle, el rebaño volvió al lugar que ellos necesitaban para reencontrarse, el segundo milagro de la difunta. Así empieza el fenómeno de la difunta Correa, que hasta el día de hoy en Vallecito, San Juan, llevan miles de fieles. Es una de las santas más populares. Se le deja botellas de agua en función de esto, que murió de sed en el desierto. Se le dejan casitas, chapas de auto, patentes de auto, ¿viste? Por el tema de que la gente pide por cosas materiales también y que la difunta cumple, entonces en agradecimiento se le devuelve. Así que sí, es otra de las santas que está presente en la muestra.
la Virgen María tiene un lugar en la muestra importante, porque nosotros abordamos tanto los cultos llamados alternativos o profanos o no oficiales, que son masivos y que son muy importantes, como también algunos de los cultos oficiales, pero que también son muy masivos. Si uno ve la Virgen de Itatira, el Valle de Catamarca, la de Luján, la de Sumampa, y bueno, la de Copacabana, y diferentes apariciones de la Virgen a lo largo y ancho del país, va a ver que en cada fecha particular se movilizan miles y miles de fieles a las diferentes partes del país para pedir, para agradecer. Entonces nos pareció que, si bien es una parte del culto oficial, merecía ser reflejado en la muestra, ¿no? Como parte también de la cultura de nuestro pueblo. Digamos que en el caso de la Virgen de Copacabana viene de lo que es el actual territorio de Bolivia, y hay mucho de lo que es la adoración de la Virgen, sobre todo en el norte del país, que viene de la inmigración, en este caso limítrofe con otro país hermano de Bolivia. Hola. Y eso se va arraigando también en los territorios nacionales. El caso de las vírgenes, muchas veces, si uno revisa la historia de esas apariciones, diferentes apariciones en el territorio nacional, está muy sincretizado en muchas circunstancias con las creencias indígenas locales. Sí, el equeco es una figura mestiza, digamos que sería la mezcla entre lo que serían los orígenes originarios de nuestro continente y la parte, digamos, europea. ¿Qué significa la abundancia, no? Sí. Y es parte no solamente de Bolivia, sino también del norte argentino, de Perú, Ecuador, es decir, toda la zona andina de nuestro continente se le pide al equeco. Y si uno lo ve bien, tiene siempre colgado arriba de sí mismo alimentos, una televisión, una casa, cuestiones festivas, dinero, es decir, que tiene que ver con la abundancia, con el pedido de la fertilidad y también de prosperar, ¿no? Esta cosa de querer ascender socialmente de abajo hacia arriba, ¿no? Como esta idea de ir hacia las clases medias, ¿no? Tiene un poco esa impronta. Y se le pone un puchito en la boca en forma de agradecimiento y de pedido. Y es toda la impronta quechua, digamos, colla, aymara, que pervive hasta el día de hoy como parte fundamental de la identidad andina, que toca buena parte de nuestro noroeste. El caso del tío que vos mencionás no está presente en la muestra, pero está muy presente en todo lo que es la tradición minera, ¿no? En los socavones, mineros, siempre se le agradece a una entidad que también protege, ¿no? Sí, la fe es algo que no pasa nunca, digamos, ¿no? Obviamente que no todo el mundo cree. O sea, hay personas que se consideran agnósticas, ateas en nuestro país. Es un país que ha tenido fuertes periodos laicistas. Eso ha influido en el saber académico, ha influido en la impronta de ciertas clases medias. Sin embargo, si uno revisa las encuestas que se han hecho en los últimos tiempos y los censos, el 70-80% de la población argentina se considera creyente. Eso no significa que crea solamente en una misma religión, ¿sí? Pero mayoritariamente se trata del culto católico, culto evangélico, que es uno de los más recientes, y después todas estas formas alternativas que están siempre orbitando en torno al culto cristiano, digamos, ¿no? Pero que no son reconocidos por la iglesia, como el Gauchito Gil, el San la Muerte, la difunta. El Gauchito Gil se ha transformado, para cualquiera que habite nuestro suelo, en uno de los saltos más populares, más conocidos, más masivos. Vas por la calle, no solamente en el litoral, sino acá en la capital federal, y ves gente con el tatuaje en el hombro, en la parte de atrás del auto como un sticker, pequeños altarcitos a los costados de las rutas, que también es algo que pasó mucho con la difunta, en su momento con los camioneros. Y es la historia de un rebelde. Hay, como todo santo popular, tiene muchas versiones. Justamente lo que sería el relato oral, digamos, ¿no? El origen popular también da cuenta de una proliferación de versiones acerca de los orígenes de estos santos. En este caso, lo que está consensuado de última es que fue un hombre que fue perseguido por la justicia, un gaucho de Corrientes, de la zona de Mercedes. Algunos dicen que por haberse negado a pelear en la guerra de la Triple Alianza. Otros dicen que por un amor que le quiso ser birlado por un comisario de la zona.
Otros dicen que por haberse enamorado de la hija de un patrón que no quería que un gaucho esté con su hija. Por el motivo que sea, fue condenado a muerte y fue colgado cabeza para abajo, digamos, patas para arriba, por 2 policías que lo degollaron. Pero antes de degollarlo, él los miró a los ojos y le dijo, a uno de ellos le dijo, vos tenés un hijo, este hijo le va a agarrar una enfermedad muy fuerte, pero yo lo voy a salvar. El tipo no le dio bola y lo mata. ¿Qué pasa? Después vuelve el policía a su casa y cuando llega a su casa, efectivamente el hijo se está muriendo. Entonces él vuelve al árbol donde ejecutó al gauchito, le pide, ahí hay muchas versiones también sobre cómo fue el pedido, y el hijo se cura. Entonces también está esta figura, digamos, esta cosa de la redención, ¿no? De yo salvo al hijo de quien me degolló. Un mensaje muy cristiano, y si uno mira la representación del gauchito, es muy similar, digamos, es una versión criolla y gauchesca del propio Cristo, digamos, ¿no? Y en la muestra, los visitantes que vengan van a poder ver payés, que son como pequeños amuletos tallados en hueso humano, o en plomo, o en madera. En este caso de Aquiles Copiri, un artista, un imaginero de San la Muerte, un tallador muy importante, que trajo sus piezas para que la gente pueda verlas aquí en la muestra. El San la Muerte tiene también, como todo santo popular, muchos orígenes. Suele generar escozor en la gente que no conoce el culto, porque la relación que nosotros tenemos con la muerte a través de la religión no es como en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo en México, donde se celebra el reencuentro con los muertos en el Día de los Muertos. Y algunos dicen que tiene origen, digamos, seguro de la zona de las Misiones, ¿no? De la zona de Misiones, Corrientes, del litoral, donde estuvieron, y algunos dicen que fue originalmente un monje jesuita que fue castigado y que fue enviado a un leprosario y que por eso empezó a perder toda su piel y quedó con un esqueleto con la túnica de monje. Otros dicen que fue un cacique guaraní, digamos, ¿no? Ese sería el origen. A partir de ahí se generó un culto con San la Muerte, pidiéndole a la muerte diferentes cosas. A veces la más común, que es en el caso de los presidiarios, que es un culto muy propio de los presidiarios, no solamente, pero muy propio de ellos también en ciertas circunstancias. Como a veces la muerte está rondando en torno a vos, te conviene pactar con ella de que te estire el tiempo de vida. Por eso es la relación. Tibor Gordon fue un hombre europeo, digamos, ¿no? De origen checo, que originalmente vino en los 40, vino huyendo de las guerras europeas a la Argentina, e inicialmente hizo destreza con fuerza. Era un hombre con mucha destreza, con mucha fuerza, y hacía como eventos de circo, digamos, populares, recorriendo el país, demostrando fuerza, ¿no? Rompiendo objetos, levantando cosas muy pesadas. En algún momento determinado, esa popularidad le hizo conocer al pueblo pobre y más necesitado del interior de todo el territorio de nuestra patria, y creó un culto específico donde él, con un conjunto de médicos, juristas, ayudaba a la gente a resolver sus problemas, sean problemas legales como problemas de salud, de cuerpos médicos. Y él lo que hacía era dar todo un mensaje, digamos, espiritual, de voluntad, para poder afrontar la vida. Y era en la zona de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, que él atendía. Sacó varios libros, el culto llevaba la Fundación Arcoiris. Y lo gracioso es que ustedes puedan ver seguramente en las filmaciones del programa de televisión, que él tuvo una revista, antes de ser una especie de curador popular, tuvo una revista donde contaba sus hazañas, donde aparece como una especie de Tarzán. Pancho Sierra es uno de los santos que está presente en la muestra y forma parte de lo que nosotros llamamos triángulo espiritual. Pancho Sierra era un estanciero que vivió a fines del siglo XIX en la zona de Salto, aproximadamente, Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires, que tuvo un desencuentro amoroso muy profundo. Eso lo llevó a una depresión muy grande, y en esa depresión muy grande se encerró en el altillo de su casa, y ahí hizo como una especie de introspección. Esa introspección lo llevó a tener algún tipo de revelación divina, y a partir de ese momento cambió su forma de ser. Se despojó de todo, se dedicó a vivir en su quinta y a recibir gente para curarla. Empezó a dar consejos espirituales y empezó a hacer determinadas curaciones con agua. Él sacaba agua de un aljibe, vos traías una dolencia y a través del agua, él decía que mediaba entre lo divino, a través del agua, y la creencia y la fe del paciente, que era fundamental.
Tomate este vasito de agua y poquito a poco te vas a sentir mejor. Hoy existe todavía, que se puede visitar. Tengo entendida que es privada, que no es un lugar de culto, pero que se puede ver desde afuera. Y después está sus restos en el cementerio de Salto, donde hay un monumento, donde la gente le va a pedir todos los días, incluso y sobre todo en su fecha en particular, que creo que es en diciembre. ¿Por qué es importante Pancho? Porque además él, una de las personas que cura es la Madre María. Era una mujer española también de cierto abolengo, que tenía una dolencia terminal de cáncer de mama, y en algún momento desesperada fue a la quinta de Pancho. Pancho no solamente la cura a través del agua, y le saca la dolencia, lo cual es un milagro, sino que además le dice a la Madre María que ella va a estar destinada a seguir su misión. Efectivamente, la Madre María toma las palabras de Pancho, que además la cura, con lo cual la creencia es fuerte, y instala una especie de templo en la zona de Valvanera, en La Rioja al 700. Hasta el día de hoy se puede ver la casa tapiada, digamos que permanece abandonada. Y después se trasladó a la zona de Turdera, donde también siguió esta obra curativa y también con algunos visos, digamos, proféticos. Por ejemplo, la Madre María profetizó la caída del segundo gobierno de Irigoyen, que además era un hombre que la consultaba a veces en términos espirituales. Si uno ve un afiche que hay acá de la película La Madre María, de Lucas de Mare, con guión de Tomás Eloy Martínez y Augusto Roa Bastos, es una gran película protagonizada por Tinta Merelo. Tinta Merelo hace de la Madre María. Y ahí se va a ver este encuentro con Pancho Sierra y se puede ver también este encuentro con Hipólito Yrigoyen. Adelante, María. Te estaba esperando. La Madre María tiene diferentes templos en diferentes partes, pero uno de los lugares de adoración y de agradecimiento para la Madre María es en la Chacarita, donde hay un monumento, donde hay un mausoleo con su figura, con el índice levantado. Sí, eso es muy importante. Tenemos una parte de lo que llamamos nuevas devociones, donde las devociones se mezclan con el mundo de la política, con el mundo del deporte o la música de los ídolos populares, digamos, ¿no? Donde su conocimiento masivo es previo incluso a su muerte. Tenemos a Gilda, tenemos al Potro Rodrigo. Crónica tuvo mucho que ver en su momento con la difusión de la santidad que el pueblo le confirió a estos personajes tan queridos. Y tenemos también a Diego Maradona, que lo ven acá atrás. Y tenemos también a Evita. Evita para nosotros es muy importante, para los argentinos y argentinas, pero para la Biblioteca Nacional más aún. Porque aquí, donde está el actual edificio de la Biblioteca Nacional de Clorindo de Testa, estaba la residencia presidencial, el Palacio Ensue, que fue demolido por el golpe del 55 para borrar la memoria histórica. Que caigan paredes, que se demuelan edificios, no es novedad en una ciudad populosa como la nuestra, donde el ritmo del progreso está exigiendo continuas renovaciones. Pero estas paredes tienen un significado especial. Se trata de lo que fuera la residencia presidencial. Entre las paredes de esta mansión de la calle Tagle se han escrito desde hace años muchas páginas de la historia política de nuestro país, especialmente en los últimos de triste recordación. Ahora la piqueta renovadora, que esta vez adquiere importancia de símbolo, demostrando que todo puede caer, ha de transformar el aspecto de este solar. Pero antes de eso, en el 52, en julio del 52, Evita fallece acá. O sea, su último suspiro fue aquí, en su habitación, dentro de la quinta presidencial. Entonces, de aquel momento a esta parte, para los trabajadores de la casa y las trabajadoras, la presencia de Evita es una presencia espiritual muy fuerte. No solo por lo político, sino porque efectivamente dio aquí su último suspiro. Sí, los trabajadores de los depósitos, si uno va a los depósitos de la Biblioteca Nacional, son 3 subsuelos
Y en esa soledad a veces se escuchan ruidos y algunos compañeros afirman haber visto su rodete, haber visto sus trajecitos, que es parte del acervo popular de los trabajadores de la institución. En todo caso, de aquel momento a esta parte, desde que Evita empezó a tener la enfermedad, que se conoció públicamente, hasta que murió, en aquella época se empezaron a armar altares, se armaban rezos que se enviaban a revistas del peronismo de aquel momento pidiendo por su vida, y después de muerta, lamentablemente, cuando ella fallece, empezó a darse un fenómeno de que ya se le pedía por el trabajo, se le pedía por salud, se le pedía para que el país salga adelante, con ella ya fallecida. Después, más adelante, lo que hubo fue diferentes episodios de la ficción nacional, como Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, que de algún modo pusieron en términos de ficción un poco de esta impronta mítica, ¿no? Esta impronta, digamos, espiritual de Evita, que además murió muy joven, murió a los 33 años, que es la edad de Cristo, como siempre se dice, y en definitiva, esos últimos 8 años de su vida, donde ella pasa de ser una actriz a ser una dirigente política de las más importantes, quemó su vida en pos de los más humildes. Por eso la CGT, hace unos años, pidió al Vaticano que se la santifique. Es un proceso que está en marcha. Sobre esto se puede opinar diferentes cosas, puede suceder como no suceder, pero acá tenemos una ficha que dice Santa Eva Perón y están todos estos rezos que yo te decía recién de la gente pidiéndole a Santa Evita. Se conecta con la Subsecretaría de Informaciones. Transmite la Subsecretaría de Informaciones por Radio del Estado y la Red Argentina de Radiodifusión. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Bueno, está buena la pregunta porque aprovecho para mencionar que la muestra la coordinamos con María Redondo, que hoy no pudo estar, y con el diseño de Maya Kuzniski, que es la que le da la impronta estética a esta muestra, como verás, que es muy colorida, muy fina también en algunas partes, digamos, ¿no? Así que también vale la pena el agradecimiento. Por ahí lo que más me llamó la atención, que es lo que dije en algunas notas, o no llamó la atención, es el culto Umbanda, ¿no? Es un culto de matriz afro, más bien de lo que sería la cultura yoruba. Es la cultura que trajeron las poblaciones negras africanas en formato de esclavitud para lo que fue la colonia en aquel momento, tanto Portugal como España, y es la cultura de ellos que se trajo aquí. Bueno, el tema del altar está mezclado. ¿Por qué? Porque tenemos el famoso sincretismo, como te había contado antes. Vas a ver a la imagen de Sagrado Corazón, pero nosotros lo veneramos como Yalá. Y después vas a ver a la imagen de la Maya Oyun, pero también la veneramos como Inmaculada Concepción. Y después vas a ver muchas figuras africanas como Shango, como Oyun. Después, en la parte del altar de Umbanda, que te lo voy a mostrar después, vas a ver a los pretitos, a las crianzas, a los caboclos. A ver, la Umbanda, entendé que era de mucho indio, muchos pretos. Está el famoso pretovelo, el viejo negro, preto, velo, viejo negro. Que antes, cuando estaba la esclavitud, no había muchos médicos y no había muchas. Al esclavo no se lo ignoraba. Y entonces, ¿qué pasa? Muchos consultaban a los curanderos o a los que tenían algún poder de curar.
¿quién eran? Los pretos, los sabios, pretovero. Vas a ver que el preto, por ejemplo, tiene un rosario. ¿Por qué? Porque el preto está sincretizado, también cree en lo que es el catolicismo. Los africanos, vas a ver después, toman, bailan, danzan. Es muy colorida la ceremonia umbanda. Es muy linda, bien hecha. Hay médicos buenos, hay médicos malos. Hay abogados buenos y abogados malos. Hay curas buenos y curas malos. Y hay pai buenos y de los otros también. Eso fue con el tiempo mezclándose, cobrando diferentes formas de acuerdo al territorio. Una cosa es en Cuba, otra cosa es en Centroamérica, otra cosa es en el Brasil, otra cosa es en la Argentina, y fue adoptando diferentes nombres. Por ejemplo, en Cuba se le llama santería, ¿no? Por ejemplo, uno de los nombres que adopta. Acá en Argentina, más precisamente en el Brasil, a principios del siglo XX, cobró un nombre doctrinario llamado Umbanda, en 1905 aproximadamente, que es un sincretismo de culturas amerindias, las creencias africanas, la creencia cristiana, católica, y también elementos de lo que llamamos el espiritismo de Allan Kardec, un gran referente francés del siglo XIX del espiritismo. Esas 4 vertientes forman la Umbanda, donde la impronta, obviamente, de los santos y los orillas africanos es un hilo común con aquella cultura de los esclavos que ya trajeron en el siglo XVII, digamos, ¿no? Aquí la más conocida, por ahí para el Río de la Plata, es Iemanjá, por su vinculación con el agua, ¿no? Con su vinculación con el río y con el mar. Iemanjá es una orilla que está de la fertilidad, pero también del agua dulce. Hasta aquí la segunda parte de Devociones Populares Argentinas a través de Crónica. 2 especiales imperdibles que van a estar disponibles en YouTube. El primero, que lo van a poder encontrar acá abajo, es sobre las bestias argentinas, sobre todos esos seres críptidos que habitan nuestro país. Y el segundo, el de hoy, sobre las devociones populares argentinas. Mi nombre es Marco Bustamante y nos vemos la próxima.